muchas veces no sabemos cómo actuar ante las emociones de los niños, un enfado que parece desproporcionado, una frustración que no sabemos si corregir o acompañar, una reacción que nos desconcierta. Dudamos entre reforzar, corregir, exigir o simplemente dejar pasar. Y en el fondo muchas de esas decisiones las tomamos desde nuestra manera adulta de sentir. Sabemos que un niño no vive las emociones igual que un adulto, eso es evidente. Lo que no siempre tenemos claro es qué significa exactamente esa diferencia y qué está ocurriendo en el cerebro cuando se produce. Un estudio de la Universidad Miguel Hernández ha medido la actividad eléctrica cerebral en niños y adultos ante estímulos emocionales. Y el resultado es claro. En la infancia, el cerebro responde con más intensidad a lo positivo y en la adultez a lo negativo. Con la edad cambia nuestra sensibilidad emocional. Pasamos de estar más abiertos a lo positivo a estar más atentos a lo negativo. Entender este cambio ayuda a interpretar mejor cómo aprenden los niños, por qué el refuerzo positivo tiene tanto impacto en la infancia y por qué como adultos tendemos más a fijarnos en el error que en el acierto. Hoy analizamos qué significa esto y qué implicaciones puede tener más allá del laboratorio. Y para ello nos acompaña Francisco Sánchez, profesor del área de pediatría de la Universidad Miguel Hernández y coautor del estudio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días y muchas gracias por estar aquí con vosotros y poder acercar la parte de la ciencia a la comunicación y al resto de la población. Es un honor estar con vosotros. Para contextualizar el estudio, antes de centrarnos, me gustaría preguntarte qué base teníais, qué conocimiento ya teníais previamente antes de empezar el estudio sobre cómo los niños captan las emociones y demás. Bueno, pues por mi labor como pediatra siempre he estado muy interesado sobre las emociones de los niños. Como bien has descrito, las emociones los niños no la tienen igual que los adultos y vemos el mundo de los niños a través de los ojos de un adulto y eso no es real. Entonces se nos ocurrió a través de los compañeros del Instituto de Bioingeniería hacer un estudio que ya estaban haciendo en adultos sobre emociones y transmitirlo a la población pediátrica. Entonces el profesor Eduardo Fernández, director del Instituto de Bioingeniería, y María Dolores Grima, que fueron otros autores de este artículo, les convencimos para que eso que estaban haciendo adultos lo pudiéramos llevar a los niños y ver qué emociones a nivel objetivo mediante electroencefalografía podíamos obtener. ¿Y por qué este estudio? ¿Por qué las emociones y no cualquier otro tema? Bueno, porque yo creo que las emociones son las grandes desconocidas del hombre y la mujer en el mundo de ahora. Además, está muy presente en la boca de todos tenemos muchas emociones, pero desconocemos cómo se procesan, cómo una imagen nos puede atraer hacia algo positivo, hacia emociones de relajación, de bienestar, y una imagen negativa, un color, nos puede llegar a algo negativo y a sentirnos mal. ¿Cómo se procesa eso? Pues eso era nuestro interés. En este estudio estudiáis las emociones desde la actividad cerebral y no desde la conducta. ¿Por qué esto es tan importante? Eso es lo que dices, es fundamental. Cuando lo hacemos por conducta ya hay muchas otras cosas que nos implican. Nuestra educación, dónde hemos vivido, quién hay en el entorno, hay muchas más cosas. Pero cuando nosotros lo que queríamos es saber cuál es la emoción primaria. Es decir, cuando nosotros éramos primates, ¿no? Y vivíamos ahí en mitad de la jungla, había un ruido detrás de un arbusto y ya teníamos una emoción negativa. Podía haber un lobo allí y nos hacía huir, ¿no? Y eso permitió nuestra supervivencia. Pues esas emociones primarias las que nosotros queríamos ver, antes de que la persona incluso pueda expresarla. Es decir, analizarlas desde el cerebro. Cómo, mediante electroencefalografía, es decir, los electrones cómo se modifican, poder detectar esa emoción si es positiva, negativa o cuánta intensidad tiene. Ya que me estás hablando del estudio, cuéntame, vamos a adentrarnos un poco más. ¿En qué consistió el estudio? ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo lo vivisteis? Bueno, pues era un estudio que estaba centrado primero en adultos, en ver emociones a través de estímulos visuales. Tan fácil como que presentas una imagen, pues puedes presentar un bebé, por ejemplo, y a todos nosotros, a nivel general, a la población nos va a generar una emoción de placentera o una emoción buena. Y si en cambio nos presentan una imagen negativa, como puede ser un arma, ¿no? Nos va a llamar la atención y nos va a hacer una reacción de huida. Esa es la primera imagen, ¿no? Nuestra primera emoción. Y eso lo coincidíamos exactamente con una medición de los estímulos eléctricos del cerebro. Entonces, presentábamos la imagen y conseguíamos
poner en esos milisegundos, esa primera reacción que se produce en los primeros 100 milisegundos, cómo iba a ser, si positiva o negativa, antes incluso que la persona pudiera responder si le había gustado o no esa imagen o si le había parecido algo bonito o algo negativo. ¿Por qué imágenes y no efectos o palabras? Bueno, fundamentalmente porque los humanos somos seres fundamentalmente que nos atendemos a la visión, ¿no? Hay otros, si fuéramos perros, pues igual un estímulo olfativo hubiera sido más productivo, pero los hombres somos fundamentalmente visuales y esa es una forma fácil de medirla. Además, existen unas imágenes, esto está estudiado, que había un banco de imágenes enormes, muy científicamente aprobadas, donde cada imagen de 1 a 10 estaba cuantificada, ¿no? Esto es un estudio hechos en Estados Unidos, una imagen muy negativa valía un 1 y una muy positiva un 10. Pues nosotros hicimos, fíjate, una primera parte que era validar esas imágenes, porque en España o en la población latina igual no teníamos esa misma validación. Y cogimos a niños y adultos y validamos esas imágenes para que las puntuaran. Y, por cierto, hubo cosas curiosas. ¿Sabes qué? Cuéntame. Pues es muy curioso porque tenemos cierta diferencia los americanos. A nosotros las imágenes, un arma nos es muy negativa y allí no la puntuaban con menos de un 5. ¿Pero me estás hablando de adultos? De ¿O adultos también de niños? y de niños también. Los niños tenían otra diferencia. Bueno, en los adultos sobre todo era el dinero, que allí era más positivo, aquí no tanto, y las armas, que aquí son muy negativas y no tanto. Y en niños hay una cosa muy curiosa que los diferencia no entre los niños son iguales en las dos poblaciones, pero los diferencia de los adultos. Y es que, por ejemplo, a un niño, un bebé, no le genera un estímulo muy positivo. Curiosamente, es un 6 o un 7. Y en cambio, los cachorros o los animales le generan un estímulo positivísimo. Eso es muy curioso y no sé a nivel evolutivo qué sentido tiene. Se supone que como no tienen los humanos adultos, tienen que proteger a las crías, tiene ese sentimiento. Y en cambio los niños no tienen que proteger a nadie. Probablemente por eso no lo ven tan positivo. ¿Con qué edad empezaban el estudio con los niños? Pues lo hicimos a partir de los 7-8 años, que es la edad donde ellos ya es fácil que puedan concentrarse, incluso si tenemos que poner un electroencefalograma, que es como un casco, pudieran aguantar y, aunque no es dañino y es totalmente inocuo, pero pudieran estar ahí un ratito concentrados en las imágenes que les presentábamos. Entonces empezó a los 7 años y ha sido, incluso con los adultos, que ha sido participantes de aquí todo, de la UMH. Entonces, al final, a los 7 años, tú ya has aprendido cosas, ¿no? Por decirlo así, has vivido pues cada niño diferentes situaciones. ¿Los traumas cómo pueden llegar a afectar al resultado de este estudio? Pues esa pregunta es buenísima porque es algo que para nosotros fue muy difícil de tener en cuenta y de hecho no lo hemos tenido en cuenta, pero asumimos que es una limitación que algunos de esos niños que hemos analizado pudieran tener algún trauma de la infancia y alguna imagen de esas que le hemos presentado no fuera valorada tanto a nivel de puntuación suya como de la electroencefalografía hubiera sido analizada de manera correcta. Pero bueno, como cogimos muchísimos niños, entendemos que la media del estudio es totalmente válida. Ahora que me estás hablando de la electroencefalografía, me ha salido la palabra, es larga. Difícil. Me da mucha curiosidad cómo veíais vosotros esas emociones. O sea, ¿había una pantalla? ¿Cómo se representaban las emociones negativas y positivas? Bueno, es complejo porque parece así dicho sencillo, pero cada casco tiene más de 64 canales. Cada canal reconoce un estímulo eléctrico. Y entonces hay un procesador que además procesa exactamente cuándo se pone la imagen, sabe el tiempo cero y analiza el análisis electroencefalográfico a partir de ese momento. Y después un supercomputador, una máquina que tenemos ahí que analiza todo y nos da diferencias estadísticamente significativas, ¿no?, entre un tipo de estímulo, otro tipo de estímulo, la localización, si se estimulaba más en un sitio, si se estimulaba más en otro, o la intensidad de la señal. Eso es un análisis post-estudio, que no es en el momento no lo sabíamos, largo y trabajoso, pero bueno, aquí en este caso María Dolores Grima, que fue la que analizó todos esos datos, nos ha dado resultados extraordinarios. ¿Durante cuánto tiempo estuvo durando este estudio, el trabajo? Así Pues, por curiosidad.
lo empezamos, tuvimos una fase inicial donde lógicamente hay que pedir todos los consentimientos, pasar un comité de ética, porque además tratándose de niños es algo que hay que tener mucho cuidado. Y después tuvimos la suerte de hacer una primera parte de validación de las imágenes con los niños de la escuela de verano de la UMH, que venían aquí, participaron, los padres, por supuesto, con su consentimiento estuvieron muy disponibles, y después, en la primera parte de octubre, eso fue más o menos julio, y en la primera parte de octubre estuvimos en la parte del electroencefalograma, y ahí sí que lo cogimos más o menos todos los niños en un mes, y posteriormente, pues ya en análisis que ya nos tardó unos 4 o 5 meses más en hacerlo. O sea, en un estudio no muy demorado en el tiempo, pero costoso en cuanto a dedicación. Leyéndome el artículo, no paraba de salirme la palabra, la onda P300. ¿Qué es la onda P300? Buenísimo. Esto es una onda que es general a todo lo que tenemos nosotros. Oímos un sonido y es el tiempo que nosotros, el P300 es 300 milisegundos. Y son el tiempo en que cualquier estímulo que tengamos, una imagen o un sonido o cualquier cosa o un tacto, es el tiempo que tarda esa señal desde nuestro ojo, por ejemplo, a llegar al cerebro. Es un tiempo que es más o menos estándar en todas las personas. Yo veo una imagen y tardo 300 milisegundos en que llegue a mi cerebro para que empiece a analizarla. Eso es el famoso P300, que no sé si habéis visto, pero creo que habéis visto que en los niños no era igual. Algo visto. Cuéntanos. Algo has visto. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Tú has visto a los niños coger una pelota de Sí, fútbol? Claro. Un niño de 3 años, le das una pelota y ¿qué pasa? ¿La coge o no la coge? Pues normalmente no. No. Y dices, ¿cómo es posible? Porque ellos no tienen un P300, tienen un P500, P600, es decir, tardan muchísimo Van más. más lentos. Van más lento. Y eso es porque el cerebro tiene normalmente mielina, que es un componente que permite que el estímulo vaya mucho más rápido. Si perdemos la mielina, o como los niños no la tienen todavía formado, tardan mucho más tiempo en hacer esa reacción. Y por eso ese P300 en los niños se desplazaba, lógicamente, eso ya sí que estaba muy estudiado, en que cuanto más pequeño era el niño, más tiempo tardaba. Y normalmente ya hasta los 12, 14 años, la adolescencia, ya suelen ser el P300 igual que un adulto, y por eso hay gente tan coordinada con 13 o 14 años, ¿no? Atletas que son capaces de hacer cualquier cosa porque ya son coordinadísimas. Ahora que me estás hablando de los niños, en el estudio descubristeis que los niños interpretan como de forma más intensa los estímulos positivos y los adultos lo contrario. O sea, ¿cómo podemos nosotros llegar a interpretar este cambio? Bueno, a nosotros nos sorprendió un montón también. O sea, nosotros no veníamos con ninguna... Lo bueno de la ciencia, tú analizas y dices, ¿por qué pasa esto? Y después tiene un sentido evolutivo muy lógico. El sentido es fácil. Un niño lo único que tiene que hacer es preocuparse por aprender, por intentar, por levantarse y volver a caerse, por equivocarse, por tirarse por un sitio que pueda casi matarse, ¿no? Y eso no le tiene que generar que se caiga ningún estímulo negativo, porque si no, no lo intentaría la segunda vez. Entonces, por eso ellos, todo lo que sea positivo, lo que lo han logrado, su cerebro se emociona mucho y tiene un estímulo positivo, pero lo negativo le da exactamente igual. ¿Pero qué pasa? Los adultos ya no tenemos padres que nos protejan. Ya lo que nos toca, ¿no? Nos hacen volar. Y entonces empiezas a preocuparte por ti. Y cuando te empiezas a preocupar por ti, solamente estás viendo alertas en el mundo exterior. Cosas que te preocupan, cosas que te pueden dañar, que te pueden matar, que te pueden hacer de alguna manera daño. Eso nos hace que el estímulo negativo nos alerte mucho. Y por eso es el estímulo muy alto en el cerebro. Y en cambio el positivo, por desgracia, para nosotros nos emociona menos. Por eso los adultos cada vez nos emocionamos menos, lo cual es triste, pero es real. O sea, al final es una forma de cómo nuestro cerebro se va acostumbrando a lo que nosotros vamos interpretando en nuestro día a día, ¿no? Y vamos avanzando. Exacto, es supervivencia pura. Al final somos animales, un poco más evolucionados, que necesitamos sobrevivir. Y el niño sobrevive, no tiene que preocuparse, solamente intentarlo. Los cachorros también les pasa, de otros animales. Intentan, se caen, juegan. Y en cambio ¿no? Si tienes un perro, ¿tienes algún animal? Sí. ¿Y si ya es adulto? Sí, uno pequeño y uno... Pues el pequeño jugará mucho más, ¿no? E intenta todo, y el adulto pues ya está más calmado, más tranquilo, y solamente si hay algún sonido le alertará mucho. Sí. Que igual al cachorro no le alerta tanto. No,
le da igual. Exactamente. Me gustaría comentarte, como te he dicho antes, que me ha parecido súper curioso que las emociones positivas se encuentran en nuestro hemisferio izquierdo y las negativas en el derecho. Si son emociones, ¿por qué están en los diferentes hemisferios? Curioso también. Eso está descrito, sí que hace tiempo, eso no es novedoso en nuestro estudio, pero lo hemos certificado que es así, y es porque nuestro cerebro se tiene que dividir en zonas. Y entonces hay zonas, estímulos preferentes, ¿no? Canalizaciones eléctricas preferentes que hacen que se localicen. Igual que tenemos una zona del habla, o una zona de recuerdos antiguos, o una zona de emociones, o cualquier zona, ¿no? La zona prefrontal que nos dice tener sentido común, ¿no? De decir, bueno, no voy a tirarme por allí. Pues esto mismo pasa con las emociones. Se van localizando en pequeñas zonas y habitualmente pueden ser positivas, como has dicho, en un lateral y negativas en el otro. Eso no significa que si uno tiene una afectación del cerebro, ¿no? Pues has tenido un tumor y te han tenido que quitar una parte, esas emociones se van a desplazar a otro lado. O sea, no están allí porque nacieron allí, sino porque se han hecho un estímulo preferente hacia esa zona. Vale, ahí, como tú me has comentado, por ejemplo, si te quitan un tumor, esas emociones se van a otro lugar, por decirlo así. ¿En el estudio descubristeis que siempre es izquierdo y derecho o puede haber algún cambio y demás? Bueno, te puedo decir una curiosidad que nos pasó, que siempre fue así, siempre había lateralización y además siempre igual derecha, izquierda, exactamente igual, pero tuvimos un participante que no mostraba ningún tipo de lateralización ni de emociones. Y eso es muy curioso. No hemos indagado más si tenía alguna alteración emocional, ¿no? Que pudiera ser, es nuestra sospecha, pero bueno, no estaba parte del estudio y no sabemos tampoco de su historial médico, que tampoco lo preguntamos en el estudio, pero probablemente tuviera una alteración de la captación de las emociones o del procesamiento de las emociones. Estamos convencidos de ello, pero esa parte no llegamos. Para el siguiente estudio. Para el siguiente estudio. En población que sea concretamente que tenga, ¿no? Alteraciones en el procesamiento emocional. Exacto. Hemos hablado de la diferencia entre niños y adultos, pero no hemos hablado de la diferencia entre, diferencias de género, ¿no? Bueno, pues nos pasó lo mismo, que decíamos, son cosas, es lo bueno de hacer estudios a campo abierto, ¿no? Sin perspectiva. Vas descubriendo cosas y después piensas cuando estás redactando y dices, ¿esto tiene sentido? Ah, pues no tiene sentido. Y fueron discusiones además entre nosotros muy, muy bonitas. Pues pasaba una cosa muy sencilla, que es que las mujeres tenían ese cambio, ¿no? Decíamos que en los niños positivo cuando son pequeños, las imágenes positivas, mucho estímulo y se va bajando el estímulo positivo hasta que llegas adulto. Pues ese cambio se produce antes en las mujeres que en los hombres. Sorpresa. ¿Y esto por qué? Pues hay siempre se dice que las mujeres maduran antes, ¿no? Y probablemente tenga un componente no solamente de madurez, sino también hormonal, etcétera. ¿Por cuándo se producía todo ese cambio? No lo hemos hablado, es más o menos en las mujeres hacia los 13 años, 12, 13, y en los hombres a partir de los 14, 15. Ahí no es cuando dejamos de ser felices, entre comillas, y es la adolescencia y coincide con todo el proceso de que la mujer empieza a poder tener niños biológicamente. Deja de tener que preocuparse por sí mismo y de aprender para poder preocuparse por sus crías y por lo que tiene que generar. Esto también le pasa al hombre, pero entre 1 año y 2 más tarde. O sea que esto tiene sentido evolutivo, nos coincidía todo perfectamente, pero es muy curioso. Sí que sí. Vamos... Sois más maduras, eso siempre. Bueno, hay de todo. Hay de todo. Para adentrarnos en el punto educativo, por decirlo así, ¿qué implicaciones tiene saber que los niños son más sensibles, como me has dicho anteriormente, a nivel cerebral en los estímulos positivos? Bueno, eso a nivel de profesorado y a nivel de todas las personas que trabajan con niños, sean pediatras, enfermeros, educadores, entrenadores, de todo, deberían tenerlo en cuenta. Simplemente es que si tú quieres que un niño progrese, aprenda, lógicamente lo tienes que formar, lo tienes que entrenar, tienes que exigirle, eso no quita cosas, pero debes exigirle con recompensa positiva en todos los casos. Si yo a un niño hace algo bien y le digo, lo has hecho bien, te valoro y te hago un estímulo positivo,
lo va a retener mejor. Si un niño se equivoca, lo que debo hacer no es tanto recriminarle lo negativo de lo has hecho fatal, eres muy malo, no sabes hacerlo, no sabes estudiar, sino transformar ese estímulo en vamos a intentarlo otra vez, vas a volver a estudiar o vas a volver a hacer este ejercicio para que te salga mejor. Este concepto educativo, que yo creo que ahora sí que estamos en ese procedimiento, ¿no? Yo creo que ahora se educa más en positivo, debemos tenerlo en cuenta. Eso sí, ojo, a partir de la adolescencia empieza a cambiar. A una persona de 15, 16 años igual no hay que hacerlo tan en positivo. También, de vez en cuando, una reprimenda puede ser valiosa. Aquí hay que tener... hay que saber dónde está el cambio y cómo lo van a aceptar. Claro, tenemos el límite de decirle al niño siempre de manera positiva que bien, pero ya hay algún punto que hay que decirle, oye, esto que no está bien lo que estás haciendo. Totalmente. Claro, eso me ha pasado alguna vez, que cuando he hablado de esto todo el mundo dice, pero es que no se pueden decir las cosas negativas. No, a los niños hay que decirles los no muchísimas veces, porque si no lo van a hacer. Pero pero las broncas hasta la extenuación, tú te vas a ir, yo siempre lo comparo con un padre, te has enfadado, no se ha levantado a tiempo, no se ha preparado la ropa, llegas al colegio y ¿dónde está la mochila? Me la ha dejado. Bueno, tú le vas a echar la bronca que toca, pero al cabo de la media hora el niño va a estar jugando con sus amigos. Se le va a olvidar y tú le vas a hacer toda la mañana malo porque a ti no se te va a olvidar. Entonces, eso no significa que no se haga, pero hay que tener el concepto emocional, ¿no? De cuánto les duran las emociones a ellos y qué le va a durar más. En cambio, si le has dado un beso cuando ha hecho algo mal, eso probablemente le dure más toda la mañana. En cuanto a la salud mental, esta investigación en qué puede llegar a ayudar para entender los trastornos emocionales en niños y adolescentes. Bueno, esa es una pregunta compleja porque estamos en el mundo, en la realidad ahora de los problemas de salud mental. Y entender esto nos empieza a saber cómo el daño que puede hacer, sobre todo en niños pequeños, los estímulos también, la saturación de estímulos, como son los estímulos positivos de redes, de juguetes, de tablets, etcétera. Antes no es lo mismo obtener una recompensa positiva tras un esfuerzo grande, en el cual tú vas a tener una retroalimentación muy positiva y se va a quedar anclada en tu cerebro, que si ante ningún estímulo prácticamente ya tienes una recompensa positiva. Estás como agotando los estímulos positivos. Eso no va a generar un recuerdo y en cambio va a generar lo que es una adicción. Quiero ese estímulo otra vez, pero no generan un recuerdo. Por eso hay lo que ahora también se dice, ¿no? La cultura de esfuerzo, intentar hacer un trabajo y que después ese trabajo sea valorado positivamente, tiene mucho valor. Y lo que es la cultura de inmediatez, de tengo ya todo en el momento, no nos va a aportar tanto en los niños. Y es uno de los problemas, que tienen los niños y tenemos nosotros. Y me da igual que sea con 20, con 40, 50 o 60 años, que también nos llega a todos. Bueno, y ahora mismo me gustaría preguntarte, ya estamos llegando al final, ¿en qué punto se encuentra actualmente el estudio? Bueno, nosotros esta fase la terminamos y hay muchas partes como quedan abiertas, ¿no? Como tú has dicho. ¿Qué pasa con los traumas? ¿Qué pasa con esas personas que puedan tener alteraciones en las emociones y que aparentemente conductualmente se han acostumbrado a la vida real y que no la tienen? Pero tú imagínate que no sientas las cosas, que tu padre te dé un beso y no lo sientas. No lo sientas, claro. Eso nosotros no lo podemos concebir porque nuestro cerebro es diferente, pero esas personas también van a necesitar una ayuda o van a necesitar investigar sobre ellas para poder ayudarles a generar su emoción paralela o diferente que también existe y también la necesitan. Yo creo que esa parte, ese grupo de población sería muy interesante de estudiar. ¿En este estudio habéis trabajado con psicólogos? No, te va a llamar la atención, no por nada en especial, sino porque fue un grupo, como ves, reducido. Fue Eduardo Fernández, que lleva el cerebro estudiando un montón y además tiene toda la investigación y nos ha dado un conocimiento de sobra. Y era la tesis doctoral de María Dolores, que le iba a hacer en adultos, pero nosotros le atrajimos a los niños. ¿Qué pasa con los niños? Y resultó tan llamativo y tan poco frecuente que ha sido muy bien aceptado y publicado, porque los trabajos de niños, por desgracia, son escasísimos,
Y después las teorías de educación y tal son todo teorías, pero a veces no todas fundamentadas en estudios científicos. Y muy cambiantes. Y muy cambiantes. Eso es, ¿no? Ahora estamos ahora con los coles, que si tablets, que si ordenador, sí, ordenador, no. Y yo cada vez no alucino, pero digo, jolín, me falta estudios en niños. ¿Por qué no hacemos estudios en niños para que podamos ayudarles mejor? Pasa lo mismo que con la mujer, ¿no? Totalmente. No hay casi estudio. No, tenemos un sesgo de género, todo para hombres de 30 a 40 años y sano. Todos los estudios hechos así. Gran error. Hay que hacer y que la investigación sea para todos los rangos de edad y para todos los géneros. Si no, no ayudaremos a toda la población igual, porque aunque todos biológicamente tenemos ciertos matices, tenemos el derecho a que sean estudiados y nos tratemos como nos merecemos. Entonces, ¿cuál es el siguiente paso del estudio? ¿En qué te vamos a entrevistar después? Bueno, espero que... Bueno, lo has abierto muy bien. Yo tengo la ilusión de que este estudio, aparte del estudio de ingeniería, atraiga también a psicólogos o a educadores y podamos llevarlos a colegios o a ámbitos educativos para a ayudar a una mejor formación, a qué es lo mejor para enseñar a un niño. Y me da igual que sea enseñar a un niño a nivel del colegio, que si te gusta el deporte, un entrenador que sepa tratar bien a sus niños para que mejoren. Porque esto lo ves en la calle y hay gente que lo hace fenomenal, de manera natural, porque hay gente que vale para eso, y otros que dices, mejor dedícate a otra cosa, que estás haciendo un daño aquí a estos pobres chavales que no van a querer ni estudiar o ni hacer deporte, ni lo que no van a querer hacer nada, por tu culpa. Todos hemos tenido a ese profe inspirador, ¿no? Sí, desde luego. Pues ese es el objetivo y ese seguro que lo hace bien y no necesita ningún estudio. Eso es verdad. Y bueno, para finalizar, seguro que hay algún padre, alguna madre, algún docente, alguien que está muy cercano con los niños. ¿Con qué idea clave se tiene que quedar de esta entrevista y del estudio? Bueno, yo creo que la idea clave es, lo decía al principito, ¿no? Que hay que se pierde la visión, ¿no? Ahora no recuerdo exactamente la frase, pero que hay que mirar con los ojos del niño, que hemos perdido, ¿no? Entonces, cuando somos adultos y vemos a un niño, no tenemos que pensar, tú lo has dicho al principio, como nosotros pensamos, sino meternos, tener la empatía de ver la vida desde de ese niño de 8 o 10 años, que ve todo lo que le van a dar en positivo, le va a ir fenomenal, y que lo negativo hay que decírselo, pero no hay que indagar, no hay que machacarles, porque eso sí que va probablemente a destrozar y hacer que después tenga una adultez más difícil. Después de conocer estos resultados, hay una idea que cambia la perspectiva. La sensibilidad emocional evoluciona con la edad. En la infancia, el cerebro responde con más intensidad a lo positivo. En la adultez, a lo negativo. No es solo experiencia, es una forma distinta de procesar la información emocional y entenderlo nos ayuda a interpretar mejor cómo aprenden los niños y también cómo reaccionamos nosotros como adultos. La investigación no ofrece fórmulas cerradas, pero sí aporta criterio. Y cuando hablamos de educación y salud mental, el criterio es fundamental. Así que ahora mismo solamente queda dar las gracias y seguir divulgando. Francisco Sánchez, muchísimas gracias porque creo que hemos aprendido muchísimo sobre este estudio. Gracias por venir, por apostar por la divulgación, por ayudarnos también estando aquí. Y espero verte pronto y hablar del estudio. Estoy deseando escucharlo. Muchas gracias a vosotros por este recibimiento y que sigáis así transmitiendo la ciencia, divulgándola para que llegue a mayor gente posible, que es lo necesario. Muchísimas gracias. Gracias.